En la mayoría de los partidos de fútbol por los torneos brasileños, el clima dentro y fuera de los estadios normalmente es tenso, especialmente cuando se trata de un clásico entre clubes grandes. Muchas veces las barras organizadas dejan de lado lo que está ocurriendo en el campo y para intercambiar insultos y amenazas con los adversarios, como ya ocurrió varias veces aquí mismo en este estadio municipal de São Paulo, el Pacaembu. No son pocas las ocasiones en que se llega a las vías de hecho con lamentables agresiones físicas. La acción de estas hordas ya ha ahuyentado a las familias y a quienes simplemente gustan de fútbol como un espectáculo. La violencia cada vez más ofensiva siembra el pánico y asusta a quienes pretenden aproximarse de los escenarios deportivos. En días de partido, es común ver grupos uniformados, en algunos casos armados de objetos contundentes, que ocupan las calles y que al encontrarse con sus rivales provocan verdaderas batallas campales con consecuencias imprevisibles. A pesar del esfuerzo de la policía dentro de los estadios, no es diferente. Son escenas chocantes y lamentables. El programa Panorama de esta semana conversó con los líderes de las principales barras organizadas del país y con especialistas para intentar encontrar una explicación a tanta agresividad y a los efectos de esta que ya provocó centenas de muertes en nombre de un deporte donde todo debería ser alegría. En Brasil, la violencia dentro y en los alrededores de los estadios ha aumentado en los últimos años. En el 2006, 6 hinchas perdieron la vida en conflictos relacionados con el fútbol. Al año siguiente, ese número saltó para 11, repitiéndose en el 2008. En el 2009 y 2010 fueron 21 muertes. En el 2011, las víctimas fatales fueron 31 y en el 2013, 30. A ellos se suman los heridos y personas que quedaron inválidas después de haber sido atacadas por los barristas. La diferencia entre el hincha común y el organizado es que él primero vive para el club los 7 días de la semana, 24 horas por día. No tiene cómo desligarse del club. Un hincha común, por fanático que sea, consigue tener una vida social separada del club. Y nosotros, los de las organizadas, no tenemos cómo hacer esto. E a gente que é da torcida organizada, que está no dia a dia, não tem como. Mas aqui é onde gera tudo mesmo. La persona que forma parte de los Gaviones es más corintiano que los otros hinchas. Respetamos todas las barras de nuestro club, pero es aquí donde todo acontece. Las músicas, los gritos de guerra, por eso nos consideramos más corintianos. Por isso que a gente se acha pouco mais corintiano. Torcer pelo São Paulo, as nossas demonstrações de amor pelo Cuando nuestro equipo solamente tiene glorias, cuando él es soberano, para nosotros es normal porque estamos acostumbrados a eso. Pero nuestra mayor demostración de amor por el club es construida en el día a día. Nosotros acompañamos el equipo donde quiera que vaya. Nosotros no solamente hacemos barra, nosotros vivimos el São Paulo. No estádio, você gosta de fazer No festa, se puede você explicar gosta lo de ver a que es torcida hacer vibrando. barra. Eu acho que El foi fútbol por isso mezcla que amor y pasión. o Es fator muy bueno ver principal, la hinchada o vibrando. defeito Y de esto fazer es lo parte que de me uma torcida atrajo y organizada que e atrae da a los Mancha na jóvenes época, hinchas de la Mancha em Verde. 97. La mejor Então, cosa del pra mundo mim, es estar a dentro de melhor un coisa do mundo estadio é estar y hacer estar barra. no estádio de futebol e torcer. O estatuto não do torcedor, tem o estatuto da torcida organizada.
El estatuto que fue creado solamente ha servido hasta ahora para perseguir a las barras organizadas. Él no protege de varios otros errores que se cometen diariamente en el mundo del fútbol, como las decisiones de la justicia deportiva que perjudica a equipos menores para beneficiar a los mayores. No trata de la seguridad de los estadios, porque bonitos y seguros solamente los estadios para la Copa, los otros no. La alimentación vendida es cara, la entrada es cara. Entonces, ¿para qué sirve el estatuto? Las personas piensan que solamente sirve para englobar la violencia. El estatuto debería mejorar el fútbol como un todo. Que escondidos, né? Não só para as penalidades, para as sanções, mas para a sociedade. O que os dirigentes pretendiam ser fiscalizados? Eles mesmos, as próprias entidades? Las críticas de las barras son infundadas. Ellos querían autofiscalizarse. La ley no se ocupa de la responsabilidad efectiva sobre quién debe ser culpado, quién tiene que ser castigado, quién supervisa las barras organizadas. Esto que ocurre en los estadios es un reflejo de lo que ocurre en nuestra sociedad, donde hay un grave problema social en el que la sociedad refleja la multitud y viceversa. El estatuto no dice quién tiene que pagar por los errores de los integrantes de las barras organizadas. ¿Quién hace la supervisión de los aficionados prohibidos de entrar a los estadios? Por otro lado, también no se ocupa correctamente de la relación entre el club y los aficionados. A torcida reflete esse problema, como a sociedade reflete a torcida, e que a quem cabe isso o estatuto? As pessoas começam a sair de um lugar do outro. A pesar de la diferencia social y cultural, las personas se fueron uniendo, comenzaron a cantar las mismas músicas, aprendieron más rápido las letras, tenían el mismo estereotipo. De ahí formaron lo que conocemos como barras organizadas, una desorganización que al final acabó resultando. Acaba não dando muitas oportunidades. Los casos de violencia extrema en el fútbol brasileño ya tuvieron reflejos en los clubes a los cuales pertenecen los hinchas que se han involucrado en confusiones. De acuerdo a un estudio elaborado por la Trevisan Gestión de Deportes, los clubes dejan de lucrar más de $1,5 millones de dólares por verse obligados a transferir sus encuentros para locales alejados de sus propios estadios, cuando son penalizados. Los clubes Corinthians, Palmeiras, Vasco da Gama y São Paulo están entre los más perjudicados. Torcedor rival La rivalidad siempre existió. No creamos ningún rival nuevo, son todos viejos conocidos. Qual seria o certo? As pessoas pensam diferente. Las personas piensan diferente, por esto es que existe la rivalidad, entra la ideología, el pensamiento contradictorio, es por eso. Então você já cria rival, né? Já bater nesse tipo de envolvimento. Lo que lleva a la rivalidad es la pasión. Actualmente la agresión existe en cualquier lugar. La prensa divulga más las barras organizadas y es ahí que se piensa que las riñas solamente existen aquí. De modo geral, dá mais vazão a esse tipo de coisa, né? Eu venho trabalhando com alguns órgãos públicos assim em relação. Estoy junto a otros colegas de varias barras organizadas, trabajando muy próximo de algunos órganos públicos para mejorar la imagen de las barras organizadas e intentar llegar a un punto de equilibrio en el relacionamiento entre las barras. Nunca vamos a acabar con las riñas, eso no lo vamos a conseguir. Si el Estado no consigue acabar con la violencia del día a día, ¿cómo vamos a querer acabar con la violencia en un pueblo que hace parte de este día a día del brasileño? Bom relacionamento com praticamente 90% delas, independente do Estado. Que o Estatuto é de 2003 e em 2010 o Estatuto passou por uma reformulação efetiva. Em 2003 não El Estatuto del Hincha, cuando fue creado en el 2003 por el gobierno para establecer las normas de comportamiento de los aficionados en los partidos de fútbol, no consideraba la figura de las barras organizadas. Esto ocurrió en el 2010, cuando fue sometido a un rediseño y la figura de las barras como miembros de la asociación que podrían reunirse fue reconocida. Solo se incluyó debido a que en ese momento, como lamentablemente aún lo vivimos, había un caos de violencia en el fútbol, así que fue necesario. Todas estas muertes fueron causadas por divergencias que no ocurren necesariamente en el interior del estadio, y sí en su entorno y en el camino para el estadio. Ahora la legislación asigna responsabilidad a la barra organizada, aunque en mi opinión no es adecuada. Hay que penalizar también a los clubes.
e mortes que não são realizadas, não acontecem exatamente dentro do estádio. A nossa sociedade bastante... Nuestra sociedad es bastante excluyente y acaba no dando muchas oportunidades para las personas dentro de una industria, dentro de una universidad. Las universidades medievales eran mucho más democráticas que las actuales. Por ese motivo, los jóvenes buscan un local y un ambiente donde su palabra sea escuchada o su trabajo reconocido y respetado. Por eso, cuando el joven llega a una barra, la primera cosa que van es a darles una función. Van a pintar banderas, va a lavar banderas, llevar los instrumentos para los partidos y con esto ayuda a desarrollar su lado social, que es algo innato en las personas. El año pasado, los hinchas del Corinthians de São Paulo y Vasco da Gama de Rio de Janeiro se enfrentaron en las tribunas del estadio Mané Garrincha en Brasilia. La riña generalizada fue penalizada por el Superior Tribunal de Justicia Deportiva, que determinó la pérdida del mando de 4 partidos para cada club. Aún así, días más tarde, el propio Vasco da Gama protagonizó actos de extrema violencia en la pacata ciudad de Joinville, pacto neutro del partido ante el Atlético Paranaense. Agora, o que acontece é que quando o ser humano... Quiero referirme al ser humano y no solo al de la barra organizada. Cuando el ser humano no consigue trabajar la cuestión de perder o ganar, muchas veces por problemas psicológicos o psiquiátricos, él no consigue entender que hay pérdidas y ganancias. Y es ahí cuando él comienza a atacar al otro. Y es este punto que cuando llevado al grupo, la realidad se hace mucho mayor. Quando você coloca grupo, a rivalidade se torna muito maior. Você está andando com um determinado número de pessoas y de repente se depara con... A veces uno está saliendo del estadio y se depara con otro grupo armado que practica actos de violencia y tiene que defenderse. Esto no es una pelea de barras organizadas. Para mí, una pelea de barras es cuando ella es marcada, cuando existe hora y local para la riña. Uno sabe que va a ocurrir y uno va preparado para ese evento. Você já vai preparado para aquilo. Então isso é uma briga. Isso é caracterizado uma briga, né? Quando você sabe que aquilo vai acontecer. Todo jogo tem um planejamento prévio, um planejamento específico para determinado jogo. Para cada partido hay un plan previamente establecido y siempre uno acaba encontrando un grupo del otro equipo que va a lanzar piedras, bengalas y vamos a tener una riña generalizada y ahí nosotros nos quedamos al medio. Eu acho que a torcida jovem, ela nunca foi violenta. La rivalidad comenzó desde que el fútbol existe. Comenzó primero entre los clubes selectos de Brasil, en los cuales ya era difícil que un pobre pudiese jugar. Solamente la élite podía. Los problemas comenzaron ahí. Na época não estava acostumada a presenciar, entendeu? Existem sim, eu não sei como funciona, mas existem sim. Se habla mucho que las barras son mantenidas por los dirigentes de los clubes, pero eso es un mito. Cada club tiene una relación especial con las barras. Algunas reciben, otras no. No es una regla. En nuestro caso no recibimos nada del club. El club sigue su vida y nosotros la nuestra. Não tem essa relação. Então, é uma coisa bem individual. Que essa balança vai começar a pender desfavoravelmente para o clube, mais dia menos dia. Hay que considerar la relación de los clubes con los hinchas. El comportamiento incorrecto de los bandos uniformados comienza a afectar a los clubes. Sabemos que hay, por desgracia, la subvención de algunos clubes a las barras organizadas, pero los clubes ahora tienen una fuerte pérdida financiera porque los clubes ahora pierden el derecho a jugar en su estadio, cerca de sus parciales, y no pueden vender ingresos, pierden millones. Hacer barra es un término difícil de ser definido, porque este fue asumiendo connotaciones diferentes. Además de lo que el concepto puede expresar, involucra también aquella pasión que está dentro del ser humano. Onde ele possa ter a sua palavra reconhecida. En los años 80, hubo un aumento de la violencia entre los barristas, en gran medida inspirados por los hooligans ingleses, que marcaban su territorio con una agresividad que hacía estéril
el trabajo de la policía. Fue la época que las barras comenzaron a crear confusiones cuando iban camino al estadio. Torcidas em São Paulo, elas sofrem de gigantismo. Las barras aquí en San Paulo sufren de gigantismo. Como son muchos, la palabra de los directores no consigue llegar a todos y aun cuando llegue, ni todos obedecen. Por eso, a pesar de que los líderes no apoyen las riñas, muchos no obedecen. Aqui não é tão diferente. Otra actitud equivocada y que daña la imagen del club nacional e internacionalmente es cuando utilizan la agresión, invadiendo los campos y los centros de entrenamiento, desestabilizando el propio equipo. Todo afecta al club y causa una gran pérdida financiera. Por lo tanto, todos los clubes, y no solo unos pocos, tienen que posicionarse claramente en contra de este estado de cosas. Investigaciones realizadas por el Departamento de Crímenes Raciales y de Intolerancia descubrieron que los líderes de las barras usan veedores para detectar, monitorear dónde están los adversarios, para planificar sus ataques. Todos niegan y siempre culpan a los barristas rivales. São pessoas de vários níveis, de vários... Son personas de varios niveles, de varios ambientes, de varias localidades que se sienten acogidas por aquel grupo y que por sentirse acogidos acaban participando. Pero yo no creo que tenga cualquier relación con clase social o ambiente geográfico donde viven. Ellos se sienten solamente motivados por el amor al club y mucho más, tal vez, que por el amor al club, por el amor a aquel grupo que los acoge y en el cual ellos pueden sentirse sociables. Demostrando para ellos. Queremos que los hinchas organizados tengan la conciencia de que debemos tener paz en el fútbol y para ello necesitan una mayor socialización. Precisamos mostrar que lo que ellos tienen son adversarios, no enemigos. Todos tienen que firmar un manifiesto por la paz y este debe ser cumplido. La violencia en los aledaños al estadio no es un fenómeno reciente. Hay ejemplos en la historia del fútbol brasileño y mundial de acciones de extremada agresividad entre las barras. Lo que es inédito es el movimiento social de jóvenes dentro de una organización que promueve una nueva forma de ejercer la cultura y respetar las simbologías, que acaban moldeando el comportamiento de estos adolescentes, em sua maior parte, informação. Que se era numa década de 90, e eu não tenho vergonha de falar isso, torcida na década de 90, ela era composta por pessoas que queriam brigar. En los años 90, quien entraba a la barra era para pelear. Yo soy uno de esos, uno de los que buscaba esto. Pero a lo largo de los años, las personas maduran y hoy trabajo para que esto acabe, porque no es la forma más correcta de apoyar al equipo. Muchas barras están aprendiendo por el dolor, por la prisión, por la muerte y por las sanciones a sus clubes, que se perjudican cuando estos hechos tristes ocurren. Hoy no hay más espacio para riñas violentas por causa del club. A gente vai amadurecendo, algumas torcidas amadureceram Perda de mando de clube. Cuando estos grupos dicen que promueven la paz y hasta aparecen con banderas blancas, para mí es un mensaje engañoso, porque dentro de las barras hay miembros que promueven la violencia y son valorados. Son protegidos por los líderes, hay una negligencia por parte de los dirigentes, por decirlo menos. Quieren proteger a estas personas que atacan. Hay facciones dentro de estos grupos y todos somos rehenes de ellos. Todos nosotros, la población, las federaciones, la confederación de fútbol. Lo peor es que estos grupos representan una pequeña fracción de la población. Los clubes son conniventes, lo que agrava el problema. Solo se detendrá la violencia cuando los clubes exijan indemnización de estos grupos por los crímenes y atrocidades que cometen.
A grande parte da população é contra as La mayor torcidas parte de la organizadas, mas población não no está sentido contra las barras de uniformadas, condenar pero a no en el torcida sentido de enquanto condenar grupo, a la mas sim barra como condenar grupo, a y sí violência condenar la violencia que es vista vista en nesse ese medio que a y que la prensa imprensa más muitas vezes, sensacionalista uma parte hiperdramatiza. dela mais Es sensacionalista, esto lo que lleva a las personas a hiperdramatiza. ser contra. Então isso leva as pessoas a serem contra. É um indivíduo que faz parte do... Aquellos individuos que forman las barras organizadas, yo creo que en general son individuos perdidos y anónimos en la soledad de las multitudes. Son individuos que forman parte de los grupos outsider en términos de desamparo. Son sujetos que no tienen vínculos con instituciones sociales más estructuradas. Com instituições sociais mais estruturadas. É difícil definir o torcedor. Es difícil definir hincha organizado. No existe un tipo común de persona o una clase social. La barra organizada y la barra de manera general es formada por todo tipo de persona. Nosotros tenemos clases A, B, C, D, a pesar de que la clase D ni siquiera ingresa a los estadios porque las entradas son muy caras, mas si tuviese cómo participar también estaría presente. Cuando los hinchas se juntan dentro de los estadios, la diferencia entre ellos desaparece. Sociais ficam eliminadas ali no estádio. Um prazer e um orgulho. O peixe aqui é nós, irmão. De hecho, la violencia está presente en las barras organizadas, como en cualquier grupo social. Pero, por lo que se ha observado, la violencia no es estimulada explícitamente por los líderes. Esta es provocada por grupos menores, que forman parte de la hinchada y que no quieren someterse a las órdenes de los líderes. De acordo com a última pesquisa que foi feita do Lance Box, Las personas se sienten incomodadas por el hecho que el barrista depreda, ofende a su semejante, roba, agride y mata. Eso es lo que hace que las personas sean contrarias a las barras. Las barras necesitan volver a su ideal original, que es la de incentivar a su equipo y así vivir en paz y armonía. Tengo certeza que gran parte de la población va a apoyar. agride, mata. Isso que faz com que as pessoas sejam contra. Dos processos de atuação de cidadania. El barrista de las organizadas es un individuo normalmente alienado de los procesos de actuación de la ciudadanía. Es un individuo que fácilmente queda en la frontera de la transgresión, un sujeto capaz de ultrapasar los límites de la civilidad. De ultrapassar os limites da civilização. Agora, nós precisamos ver quando essa competição... La rivalidad es propia del ser humano, que tiene en sí el lado de la competencia. Sin embargo, es importante ver cuando esta competencia es consciente o inconsciente, cuando esta es una competición saludable o cuando es enfermiza. É uma competição sadia, quando ela se torna doentia. E tudo, isso é uma mensagem para inglês ver. Estadios mezclando aficionados de diferentes equipos no es una utopía. Pudimos ver esto en la Copa de las Américas y en la de las Confederaciones. Hinchas de diferentes seleccionados en el mismo entorno. El punto es que es un público diferente, es familiar y el público no es el mismo que va a los partidos del campeonato brasileño. La pregunta que queda es, si acabamos con las barras organizadas, ¿vamos a acabar con el problema? Lo que pasa es que esto de las barras organizadas son institucionalizados por los etnos de la virilidad, la masculinidad, la fuerza bruta. Por el otro lado, crearon un enemigo y hay una glorificación del odio. La violencia entre las barras organizadas no está separada de los aspectos político, económico y sociocultural que están presentes en las relaciones individuales o de grupos y categorías que conforman la sociedad brasileña. El estilo de vida de los jóvenes no puede ser disociado de los que él ve y vive diariamente en su comunidad, en su barrio y hasta en su seno familiar. Son todos productos del medio y se comportan como tal. El conflicto y la disparidad entre los poderes económico y social
donde el capital siempre vence, llegando a interferir en la identidad social de los jóvenes, que se expresan a través de la negación del otro, de la disputa y de la violencia hasta placentera con las barras rivales.